El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Estas palabras las encontramos en Daniel capítulo 2, versículos que van del 27 al 28. Y fueron dirigidas a Nabucodonosor, rey de Babilonia, por el profeta Daniel, y con ellas enfatiza una verdad poderosa. Dios conoce todos los misterios y el futuro de toda la humanidad. Si recordamos, hemos iniciado el estudio del libro de Daniel en esta serie que hemos titulado Profetas Mayores. Hoy vamos a considerar una gran visión que le fue mostrada al rey tirano llamado Nabucodonosor y que Daniel interpretó, la cual no es más que el plan profético de Dios para las naciones gentiles. El libro de Daniel comienza ubicándonos en el contexto histórico en el cual se desarrollaron los acontecimientos narrados en el libro. Aunque el libro de Daniel es de carácter profético y apocalíptico, también posee una sección narrativa histórica con verdades espirituales de gran provecho para nuestras vidas. Los capítulos 1 y 2 de este libro podrían considerarse así, aunque en medio del capítulo 2 tenemos una visión profética que el rey Nabucodonosor sueña y la cual posteriormente Daniel interpreta. Los acontecimientos históricos narrados en Daniel capítulo 1 versículos 4 al 7 nos transportan a la primera deportación de judíos que ocurrió en el año 605 a.C. Y vemos a 4 jóvenes cuyos nombres se mencionan aquí, que son Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos jóvenes fueron puestos bajo la tutela de Aspenaz, jefe de los eunucos de Babilonia, con el fin de educarlos en toda sabiduría de las ciencias conocidas en aquel lugar, también educarlos en la lengua caldea y convertirlos en idóneos para estar en el palacio y fungir como administradores de diferentes áreas. El hecho de que Aspenaz haya sido el jefe de los eunucos ha llevado a algunos a pensar de que Daniel y sus amigos fueron castrados, lo cual ha hecho también pensar que esta es la razón por la cual Daniel nunca llegó a tener esposa, pero no hay forma de demostrar esto ni tampoco negarlo. Era una costumbre antigua que la nación conquistadora conservara a los mejores jóvenes para estas tareas. Así lo hicieron con Daniel y sus 3 amigos, a los cuales el texto dice que les cambiaron los nombres. Así que en este sentido, Daniel fue llamado Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Ahora vemos en todo esto un intento de los babilonios de borrar la identidad judía de estos jóvenes para que olvidasen su tierra, costumbres y religión, convirtiéndolos en súbditos caldeos. Así serían educados no solo en sus ciencias y religión, sino les enseñarían su lengua caldea y hasta el nombre les cambiaron. Sus nombres eran un recordatorio de su fe, pero al cambiarle los nombres pretendían influir en ellos para que abrazasen sus costumbres y dioses paganos. Así Daniel en hebreo significa Dios es mi juez. Su nombre fue cambiado a Belsasar, que en babilonio se cree que significa Bel protege al rey, siendo Bel un dios pagano. Luego Ananías significa en hebreo Dios ha mostrado su gracia, y su nombre fue cambiado a Sadrach, que significa ordena Aku, siendo Aku el dios caldeo de la luna. Luego tenemos a Misael, cuyo nombre significa quién es como Dios, y a este se le cambió el nombre a Mesac, y Mesac significa quién es como Aku. Finalmente tenemos a Azarías, cuyo nombre significa Jehová ha ayudado, y le cambiaron el nombre a Abednego, que significa siervo de Nebo, y Nebo es un dios pagano de los caldeos. Además de todo esto, fueron expuestos a todos los manjares que se ofrecían en la mesa real. Muchos de estos eran prohibidos por la ley de Moisés. De esta forma, se pretendía que los jóvenes se olvidasen de su tierra y de su Dios y se convirtiesen en súbditos leales a Babilonia, totalmente entregados a sus costumbres paganas.
Sin embargo, Daniel y sus amigos rehusaron olvidarse de su tierra y de su fe, ya que, como dice Daniel capítulo 1, versículo 8, propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey y pidieron a Aspenaz que no los obligase y que únicamente les diese una dieta de legumbres y agua. Con muchas dudas, Aspenaz aceptó la propuesta de los jóvenes, ya que temía que su apariencia se demacrara en gran manera en comparación a los otros jóvenes y eso provocase la ira del rey. Pero al final, Dios respaldó a estos jóvenes y el texto resalta cómo estos se diferenciaban del resto de los jóvenes. Así lo dice Daniel capítulo 1, versículo 17 y el versículo 20. Leamos Daniel capítulo 1, versículo 17, dice: a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y dice el versículo 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Hoy en día vivimos en un mundo que busca borrar nuestra identidad cristiana a través de cambiar nuestra manera de pensar, de hablar y comportarnos, constantemente influenciados por las modas y costumbres de este mundo que son totalmente anticristianos y también influenciados por ideologías y una serie de situaciones que tratan de absorber al cristiano. Pero así como Daniel, decidámonos de corazón no contaminarnos con los placeres e ideologías de este mundo, sin olvidar que el Señor honra a los que le honran y nos bendecirá en gran manera si nos mantenemos fieles, cuidando nuestra identidad cristiana, no avergonzándonos de ella, sino que dando fiel testimonio de las maravillas que Dios hace en la vida de aquellos que han decidido creer en Él. Ahora, el capítulo 2 ya nos introduce a la visión que queremos estudiar. Prácticamente se nos dice que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó en gran manera. Mandó a llamar a los sabios de su reino para encontrar la interpretación de dicho sueño. Entre las personas que manda a llamar tenemos a los magos, los cuales eran hombres poseedores de conocimiento de los misterios religiosos y las ciencias ocultas. También tenemos a los astrólogos, expertos en interpretar el movimiento de los astros para predecir el futuro. Además tenemos a los encantadores, hombres expertos en artes mágicas y exorcismos. Y finalmente aparecen los caldeos, que en este caso no solo hace referencia a una etnia en específico, sino que también ellos mismos eran considerados como una clase sacerdotal distinguida en Babilonia. Todos estos se presentaron delante del rey, el cual les expresaba su perturbación de espíritu ante el sueño que habían tenido. Por ello les solicitó que se lo interpretasen. Ante esto los sabios le piden que les declare su sueño, pero el rey les dice que lo había olvidado completamente y les demanda que se lo adivinen y se lo interpreten. Obviamente los sabios se ven imposibilitados de cumplir semejante petición y le dicen: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar tal asunto. Ciertamente no lo había, ya que solo Dios puede revelar los misterios y Él mismo los revela a quien Él quiere. Por ello, Nabucodonosor, al entender que los sabios eran incapaces de revelar el asunto, mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia. Así lo podemos leer allá en Daniel capítulo 2, los versículos que van del 12 al 13. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fuesen llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlo. Ahora, hay una discusión en cuanto al hecho de que realmente el sueño fue olvidado por Nabucodonosor o simplemente fue una mentira que él utilizó
esto para asegurarse de que aquel que lo adivinara definitivamente podía darle la verdadera interpretación de esto. Como haya sido, Dios usó este acontecimiento para hablar a este rey tirano y revelarle sus planes futuros tocantes a las naciones gentiles. Y Daniel iba a ser el instrumento que el Señor utilizaría para tal fin. Definitivamente este hombre estaba perturbado. Era un hombre tirano y como los mismos sabios le dijeron, jamás cosa semejante se le ha pedido a sabios, ningún rey lo ha hecho porque él prácticamente quería que le adivinasen el sueño. Y como ya lo dijimos, el deseo de Nabucodonosor era obtener esa interpretación. Y al ver que estos sabios, astrólogos, adivinos y magos eran incapaces de cumplir sus deseos, decide levantar un edicto y manda que se ejecuten a todos los sabios del reino. Y entre ellos se encontraba Daniel. Pero Daniel y sus amigos buscarían la ayuda de Dios para encontrar esta interpretación y así poder salvar también sus vidas. Luego, al enterarse Daniel del edicto del rey y sus razones, decide hablar con el capitán de la guardia para pedir audiencia delante del rey y pedir que les dé un poco de tiempo para buscar la interpretación de este. Esto lo podemos encontrar allá en Daniel capítulo 2, los versículos que van del 14 al 19 que dicen: Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿Cuál es la causa de este edicto? ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Esta historia nos enseña una preciosa lección, que es la importancia de buscar la solución de nuestros problemas a través de la oración. Daniel pudo haber intentado huir o tratar de persuadir al rey que revelase el sueño para que los sabios lo interpretaran, o resignarse simple y sencillamente a su cruel destino. Pero Daniel no lo hizo así. Antes tuvo el valor de presentarse delante del rey para pedirle más tiempo, confiando de que el Señor le revelaría a él no solo la interpretación, sino que la visión que aquel hombre había tenido en sus sueños. Aquel día Daniel y sus amigos imploraron a Dios en oración y el Señor respondió su oración de tal manera que el secreto, el misterio, le fue revelado a Daniel y junto con ello la interpretación. De igual manera, nosotros debemos comprender qué arma más poderosa tenemos en la oración. A través de la oración no solo nos comunicamos con Dios, no solo expresamos nuestros sentimientos, nuestros deseos y glorificamos su nombre, sino que también es por medio de la oración que recibimos la respuesta de parte de nuestro Dios Todopoderoso. De esta manera vemos cómo Dios reveló a su siervo el misterio del sueño de Nabucodonosor. Ahora, respecto a la actitud que Daniel tuvo al recibir la revelación de parte de Dios, podemos mencionar tres cosas. Lo primero es que Daniel alabó a Dios. Allá en Daniel capítulo 2, versículos que van del 20 al 22 nos dice: Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Ciertamente en Dios mora la luz
el verdadero entendimiento habita en Él. Él es el que nos da aquella sabiduría que tanto necesitamos. Él atiende a aquellos que se humillan en oración y buscan depender enteramente de Él y solamente de Él. Aquel día, Daniel recibió de parte de Dios esa revelación bendita y por ello Daniel alabó al Señor, reconociendo que solamente de Él proviene toda la fuente de la verdadera sabiduría. En segundo lugar, podemos decir que Daniel no se quedó con la revelación que Dios le había dado, sino buscó valientemente al rey para darle a conocer el asunto. Allá en Daniel capítulo 2, versículo 24 se nos dice: después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Dios nos ha bendecido a nosotros también, revelándonos por medio de la Biblia su palabra bendita, y con la ayuda del Espíritu Santo podemos llegar a conocer estas grandes verdades. Es el Espíritu Santo el que ilumina nuestra mente, el que prepara nuestro corazón para poder inquirir todas esas verdades maravillosas, las cuales también debemos compartir con los demás, compartir esta bendita sabiduría que proviene de el Señor Dios Todopoderoso, ya que en Él mora la luz. Finalmente, Daniel es llevado delante del rey, el cual con tono amenazador le pregunta si él podrá revelarle el misterio de su sueño, pero el profeta responde valientemente, dando a conocer que él es el que le va a revelar este misterio, no porque él sea más sabio que todos los demás caldeos, sino porque el Señor es el que revela a quien él quiere los misterios de este tiempo. Y a Daniel se le había confiado este privilegio y ahora él lo revelaría, dándole el crédito de todo al Dios Todopoderoso. Allá en Daniel capítulo 2, versículo 26 al 28 leemos de la siguiente manera: respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros tiempos. Es interesante considerar estas palabras valientes que Daniel dirigió al rey, porque ciertamente hay misterios que ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni brujos, ni adivinos pueden revelar, porque solo hay un Dios en los cielos, el cual puede revelar los misterios, y ese es nuestro Dios Todopoderoso. Él es nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el que da entendimiento a todos aquellos que se humillan delante de Él. Y estas últimas palabras que Daniel dijo: y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Estas últimas palabras son la clave de la interpretación del sueño. Con la destrucción de Jerusalén, la historia del mundo había dado paso a una nueva época o dispensación. El tiempo de los gentiles había comenzado y Dios tenía un plan trazado para ellos, el cual vamos a considerar a continuación. Así que pasemos rápidamente a entender el sueño que Nabucodonosor tuvo, el cual es revelado por Daniel delante del mismo rey, mostrándole que no solo Dios le ha revelado los detalles de dicho sueño, sino que también tenía la sabiduría para interpretarlo. Es importante resaltar que esta sección que comenzó allá en Daniel capítulo 2 versículo 4 y que se extenderá hasta Daniel capítulo 7 versículo 28 se encuentran escritas en arameo.
ya que están relacionadas con el plan de Dios con las naciones gentiles. Así los versículos ya estudiados anteriormente, que van desde Daniel capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículos 3, los tenemos en lengua hebrea, pero a partir de Daniel capítulo 2, versículo 4, los tenemos ya en arameo. En Daniel capítulo 2, versículo 31 al 33, encontramos el detalle de lo que Nabucodonosor vio en su sueño. Era una enorme estatua compuesta de varios elementos de la cual estaba construida. Pero entendamos esto leyendo Daniel capítulo 2, versículos que van del 31 al 33, que dicen de la siguiente manera: Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. La imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Prácticamente la imagen que el rey ve en esta gran estatua es totalmente gloriosa, pero al mismo tiempo su aspecto era terrible porque intimidaba a todo aquel que la veía. Estaba construida de diferentes elementos. Así, la cabeza era de oro fino, el pecho y los brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas eran de hierro y sus pies eran una mezcla de hierro con barro cocido. Como nos damos cuenta, cada parte representa un reino y cada reino representa un elemento que, conforme pasa el tiempo, disminuye la gloria con respecto al otro, ya que es representado por un elemento que es de mucho menos valor que el anterior. Ahora vamos a considerar cada una de estas partes del cuerpo por separado para hablar acerca de lo que ésta representaba, qué nación representaba y las principales características de esta. En primer lugar tenemos la cabeza de oro, la cual representa a el imperio de Babilonia. Allá en Daniel capítulo 2, versículos que van del 37 al 38, se nos dice: Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Con estas palabras, el profeta interpreta la cabeza de oro, que definitivamente representa al imperio neobabilónico, el cual fue impulsado por Nabopolassar y fue engrandecido posteriormente por Nabucodonosor. Este duró desde el año 605 al 539 antes de Cristo, y anteriormente ya hemos explicado cómo esta nación llegó a convertirse en la soberana del mundo antiguo al derrotar a todos sus enemigos. En el mapa que observamos en nuestras pantallas podemos ver cómo este reino se extendió a lo largo de todo el Medio Oriente, de toda Asia Menor, y se afirmó después como la soberana de todas las naciones después de derrotar a sus principales enemigos, como lo eran los asirios o el mismo Egipto. Esta nación logró constituirse como la soberana del mundo con la ayuda también que tuvo de los medos. Ahora, este imperio es considerado como el más espléndido de todos los que habrían de venir después de él, ya que está representado por la cabeza de oro fino, y el oro es el elemento más caro y precioso de este planeta. Realmente, Nabucodonosor llevó a la nación a otro nivel. En la historia se le conoce como Nabucodonosor II y reinó desde el año 605 al 561 a.C. Bajo su reinado, los límites de la nación se extendieron a 850 hectáreas, superando la capital de Asiria, Nínive, que poseyó tan solo 750 hectáreas de territorio.
Además, era protegida por fuertes murallas y con un contorno casi rectangular se convirtió en la ciudad más grande de Mesopotamia. Además de todo esto, Nabucodonosor mandó a construir los famosos jardines colgantes para complacer a su esposa Amitis, hija del rey de Media, que extrañaba las zonas montañosas de su nación de origen. Prácticamente el rey mandó a construir grandes jardines en las terrazas de los edificios que eran regados por el agua del río Éufrates, que eran transportados a su vez a través de acueductos hacia dichos jardines. De esta forma, los jardines colgantes de Babilonia se convirtieron en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Así, Babilonia se convirtió en un gran reino y perduró su dominio hasta el año 539 a.C. Hoy por hoy solo quedan las ruinas de esta ciudad que en un tiempo fue gloriosa, pero con el tiempo otro imperio se levantó y la ruina y la caída de esta nación vino tal y como Dios lo había revelado en este sueño. Luego tenemos el pecho y los brazos de plata, que representan al imperio medo-persa, que se extendió desde el año 539 al 331 a.C., es decir, más de 200 años de dominio sobre el Medio Oriente. Daniel capítulo 2, versículo 39 muestran que después que el imperio babilónico reinó, mucho tiempo después vendrían otros 2 reinos que también llegarían a dominar la tierra. Dice Daniel capítulo 2, versículo 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. En el mapa podemos ver cómo este imperio se extendió a través de todo el Medio Oriente, dirigido por Ciro el Grande, el cual fue el que con la ayuda de otros medos llegó a vencer al rey de Media, dominó Lidia y finalmente provocó la caída del gran imperio babilónico. Este nuevo poderío mundial fue la consecuencia de una alianza entre algunos medos que apoyaron a Ciro para derrocar al rey que en aquel entonces existía y el imperio persa. Por eso se conoce este imperio como el imperio medo-persa, porque es consecuencia de la alianza de los 2 reinos, lo cual ha llevado a muchos a afirmar que el pecho junto con los 2 brazos de plata que se muestran en la estatua representan la alianza de estos 2 reinos, el reino de Media con el de Persia, lo cual hizo fuerte a este nuevo imperio, dándole la conquista final sobre todo el mundo conocido. Ciro el Grande fue el hombre que impulsó la extensión de este nuevo imperio. Estableció así lo que se conoció como el imperio aqueménida, la dinastía de monarcas que establecieron el imperio persa más grande de todos los tiempos. Hoy en la actualidad los territorios en los cuales se extendieron sus dominios están conformados por algunos estados como Irán, Irak, Turkmenistán, Afganistán, Uzbekistán, Turquía, Rusia, Chipre, Siria, Líbano, Israel, Palestina, Grecia, Bulgaria, Ucrania, Rumanía, Arabia Saudí, India, Jordania y Egipto. Como podemos ver, el imperio fue muy vasto, ya que constituyó ya sea todas estas naciones actuales o parte de ellas, y todas formaron parte de su vasto imperio. El imperio medo-persa se caracterizó por una monarquía hereditaria que consideraba a su rey un dios. La capital de esta se encontró en Pasargada, la cual el mismo Ciro el Grande mandó a construir, y por un tiempo Pasargada fungió como la capital del imperio. Luego Cambises II la cambió a Susa. Posteriormente se trasladó a Persépolis. Hoy en día Pasargada es un yacimiento arqueológico ubicado en Irán, y ahí se encuentra la tumba de Ciro el Grande.
Grande. El ejército del Imperio Medo-Persa se caracterizó por ser muy numeroso, constituido por soldados de diferentes etnias, generalmente de las naciones conquistadas. Avanzaban atemorizando a muchos al considerar aquel número intimidante que conformaba la milicia. El problema que contaba dicho ejército era su falta de estrategia en el campo militar, algo que posteriormente los griegos tomarían como una ventaja en el campo de batalla. Acompañando generalmente al emperador se encontraba la guardia personal de este, conocido como los inmortales. Los inmortales eran persas adiestrados en la batalla, muy organizados y preparados para el combate. Su organización era más estratégica en comparación al resto de los soldados, diestros en montar caballos, el uso del arco y la batalla cuerpo a cuerpo en el campo. Se les llamaba inmortales porque cuando uno de ellos moría, rápidamente otro tomaba su lugar y estaba conformado por 10,000 soldados. El imperio persa se conoció por su tolerancia a las costumbres y religiones de las naciones conquistadas. De hecho, Ciro el Grande permitió que los judíos regresaran a su nación y iniciasen la reconstrucción del templo en Jerusalén. Así lo leemos allá en Esdras capítulo 1, versículos que van del 1 al 4. Posteriormente, Artajerjes, otro rey de Persia, apoyaría a Esdras con la restauración del culto a Jehová y a Nehemías con la reconstrucción de los muros en Jerusalén, eso de acuerdo a Esdras capítulo 7 versículos 13 al 28 y Nehemías capítulo 2. De esta forma, por más de 200 años, el imperio persa se convirtió en el soberano de esta parte del mundo conocido. Sin embargo, después de más de 200 años de gobernar soberanamente sobre varias naciones del mundo, el imperio medo-persa comenzó a debilitarse ante la oposición griega. Y no fue hasta el surgimiento de un hombre que se conoció como Alejandro Magno o Alejandro el Grande que éste llegó a su fin. Aunque su dominio duró más de 200 años, el imperio griego se extendió rápidamente a través de toda Grecia, Macedonia y el Medio Oriente, y extendiéndose hasta la India. En Daniel capítulo 2, versículo 39, el profeta lo reconoce como el imperio que representa el vientre y los muslos de bronce de la estatua de Nabucodonosor que habría de conquistar el mundo. En el mapa que observamos en nuestras pantallas, podemos observar cómo este imperio se extendió a través de todas estas regiones que hemos mencionado. La verdad es que Alejandro Magno llevó a su victoria a los ejércitos griegos en contra de sus antiguos enemigos, los persas. La vida de Alejandro no fue fácil. Este fue exiliado junto con su madre de su nación por su padre Felipe II, el rey de Macedonia, quien lo acusaba de inmoralidad. Pero a su muerte, Alejandro regresó y dio muerte a todos sus enemigos, consolidando rápidamente su poder en el trono. Luego, con su ejército, sujetó a todas las ciudades griegas en una sola hegemonía. Posteriormente decide cruzar el Esponto rumbo a Asia Menor con el fin de derrotar al imperio medo-persa, donde después de grandes campañas militares logra extender su territorio, añadiendo cada vez más ciudades a su dominio, ciudades como Sardis, Mileto, Éfeso, Halicarnaso, Pérgamo, Tiro, Sidón, Jerusalén y Egipto, donde en esta última fue coronado como faraón y fundó Alejandría en este mismo lugar. En el 331 a.C. se da la batalla de Gaugamela, donde se enfrentan el poderoso ejército persa de Darío el III en contra de Alejandro el Grande, y aunque el ejército persa lo superaba considerablemente en número y poseía una poderosa fuerza de choque de elefantes, la astucia militar de Alejandro fue superior, dándole una terrible derrota a Persia, y de aquí en adelante Persia se debilitó hasta que finalmente cedió ante la fuerza militar de Alejandro Magno. Después de esto hay mucha historia casi mitológica de las hazañas de Alejandro Magno. Se dice que se extendió hasta la India, donde peleó con el rey hindú Poros, pero después de que su ejército se rebeló para no seguir avanzando más, ya que después de tantos viajes y batallas, estos estaban exhaustos,
decidió retroceder y regresar a Babilonia, donde dio por finalizada la conquista del Medio Oriente. La vida de Alejandro el Grande llega a su fin en el 323 a.C., poco antes de cumplir sus 33 años de edad. A su muerte, el imperio se divide en sus 4 generales, ya que no poseía hijos que pudiesen heredar su reino, lo cual provocaría en el futuro un sinfín de luchas bélicas que debilitaría el gran imperio que Alejandro Magno había construido. Luego, siguiendo el relato de Daniel capítulo 2, llegamos a las piernas de hierro, las cuales representan al imperio romano. Allá en Daniel capítulo 2, versículo 40 se nos dice: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Ese reino que fue fuerte y desmenuzaba como hierro, rompiendo todo lo que golpeaba, fue el imperio romano, el cual se extendía increíblemente más allá de las fronteras que los otros reinos habían conquistado. La verdad es que la historia de la antigua Roma es muy extensa. Prácticamente podríamos dividir la historia de Roma en 3 períodos, que son la monarquía de Roma, la República Romana y el Imperio Romano. La monarquía de Roma fue un período caracterizado por el gobierno a través de reyes, siendo el primer rey de Roma el mítico Rómulo, hermano de Remo, los cuales según la mitología romana eran hijos de Marte, el dios romano de la guerra, los cuales fueron amamantados por una loba. Por ser Rómulo el fundador de Roma, se convirtió en el primer rey, y luego le sucedieron 6 reyes más que eran elegidos por el mismo pueblo y no por sucesión hereditaria. La historia de la mayoría de los personajes no es tan exacta, y de hecho la vida de Rómulo y Remo son parte de su mitología. Aún así, los historiadores datan el período de la historia de la monarquía romana desde el año 753 al 509 a.C. Luego, debido a la soberanía y la tiranía del séptimo rey romano llamado Tarquinio, el reciente Senado romano decidió abolir la monarquía para que ya no hubiese rey sobre Roma, sino que fuese legislado y dirigido por un grupo de hombres elegidos por el propio pueblo. Ese grupo fue el Senado, y así nace el período de la República en Roma, cuyo período va desde el año 509 al 27 a.C. El período de la República Romana se caracterizó por establecer una constitución compleja que se centró en los principios de una separación de poderes, controles gubernamentales, equilibrios de poder. Además, en el 550 a.C. se promulgó el famoso derecho romano de la ley de las 12 tablas, llamada así porque estaba escrita en 12 tablas, las cuales constituyen el código más antiguo de derecho romano. Durante el tiempo de la República Romana, el Estado logró consolidar su poder en toda Italia, sujetando a subordinación a todos sus pueblos. Luego, con los años, se extendieron más allá de lo que uno puede imaginar, conquistando varios pueblos como Cartago en el continente africano, donde se dieron las famosas guerras púnicas que buscaban el dominio total por las rutas marítimas del Mediterráneo. También lograron dominar a Macedonia y a las otras polis griegas, y se extendieron a Asia Menor, las costas del Medio Oriente, el imperio Seleucida, ocupando también la Galia, Britania, junto con Hispania en Occidente. Durante mucho tiempo, la República Romana continuó extendiéndose a lo largo de todo el mundo. Surgieron muchas disputas internas en Roma por la corrupción del Senado, así como muchas luchas por el control del gobierno. Hombres como Pompeyo y Julio César mantuvieron luchas con sus ejércitos hasta que Julio César venció. Sin embargo, posteriormente este fue asesinado por personas que temían que este llegase a proclamarse rey de Roma. Al final de sus tiempos, el período de la República Romana estuvo llena de crisis, dictaduras y guerras civiles que darían paso al tercer período histórico de la antigua Roma, el Imperio. El Imperio Romano
fue el tercer período de civilización de Roma antigua, caracterizada por centrar toda la autoridad en una sola persona, el emperador, a quien llamaban el César. Bajo la etapa imperial, los dominios de Roma siguieron aumentando hasta llegar a su máxima extensión durante el reinado del emperador Trajano. De hecho, para este momento abarcaba desde el Océano Atlántico al oeste hasta las orillas del Mar Caspio, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico al este, y desde el desierto del Sahara al sur hasta las tierras boscosas a orillas de los ríos Rin y Danubio y la frontera con Caledonia al norte. Su superficie máxima se estimaba que era de unos 6.5 millones de kilómetros cuadrados. El primer emperador de Roma fue Cayo Julio César Augusto, quien gobernó desde el 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo. Luego de él vino una larga sucesión de emperadores que la misma historia testifica. Es durante el tiempo del Imperio Romano que los acontecimientos narrados en los libros del Nuevo Testamento se dieron. Y para este tiempo Roma gobernaba los territorios de Israel. Roma se aseguraba de que las naciones conquistadas les pagaran tributos, mantenían a los pueblos sujetos por medio de sus ejércitos, procurando así la famosa paz romana. Además de esto, construyeron muchos caminos que prácticamente facilitaron el transporte y todos los caminos conducían a Roma. Fue durante el periodo del Imperio Romano que la iglesia fue perseguida, comenzando con Nerón y luego una serie de emperadores tiranos que asolaron a los cristianos durante un poco más de 3 siglos, y es hasta el año 313 después de Cristo donde Constantino, el emperador romano, convertido al cristianismo, pone fin a las persecuciones y decreta el cristianismo como la religión oficial de Roma. Luego, conforme los años pasaron, el imperio romano se fue extendiendo a tal punto de que se dio lo que se conoció como el imperio romano occidental y el imperio romano oriental. El imperio romano occidental se caracterizaba por tener su sede en Roma, mientras que el imperio oriental llegó a tener su capital en la famosa Constantinopla, y a este también se le conoció como el imperio bizantino. De esta manera, Roma extendió sus territorios en gran manera. Al final, después de muchos años, el imperio romano comenzó a debilitarse. La inmoralidad sexual de sus emperadores, las constantes luchas por el poder y la corrupción política que existía en aquel entonces, y todo esto aunado al hecho de las invasiones de los bárbaros, provocaron el debilitamiento del imperio. Así, poco a poco, Roma fue perdiendo su influencia en el mundo entero. La capital de Oriente cayó allá en Constantinopla, y de igual manera Roma en Occidente comenzó a perder poder hasta que finalmente fue reducida a lo que hoy conocemos como una nación más. Así podemos ver cómo las piernas de hierro que Nabucodonosor vio en su sueño representaba a este imperio que gobernó desde el año 168 antes de Cristo al año 476 después de Cristo. Como podemos ver, fue un vasto tiempo en el cual Roma influyó sobre todas las naciones, y así podemos ver cómo esta interpretación que el profeta le da al rey Nabucodonosor tiene un cumplimiento exacto en los acontecimientos históricos de la humanidad. Ahora, con todo esto, Daniel ha interpretado al rey la sucesión de 4 reinos poderosos que habrían de dominar el mundo conocido, donde la misma cabeza de oro representa el primer reino. Pero la visión no termina aquí, ya que después de las piernas y muslos de hierro, el sueño le muestra a Nabucodonosor que los pies y los dedos son una mezcla de barro y hierro, lo cual a su vez lo vuelve muy frágil. Daniel nos explica muy bien la interpretación de esta parte, que la tenemos allá en Daniel capítulo 2, versículos 41 al 43, los cuales dicen de la siguiente manera: y lo que he visto de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido.
mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Por tanto, podemos entender que los pies y los dedos en parte de barro cocido y mezclado con hierro es el quinto reino. Pero ¿a cuál reino se refiere? Para responder a esta pregunta, entendamos dos cosas que Daniel resalta en las palabras que hemos leído. Lo primero es que este reino será un reino consecuencia de las alianzas humanas de varias naciones, pero divididos entre ellos, teniendo algo de la fuerza del hierro, es decir, tendrá en parte la misma fuerza y dominio que el imperio romano ejerció en su momento. Esto ha llevado a algunos a pensar que este quinto reino será el resultado de la unión de algunas naciones que en el pasado conformaron el imperio romano, naciones que por su unión serán fuertes como lo fue el antiguo imperio romano, pero que estarán al mismo tiempo divididos entre sí, como el barro que no puede unirse con el hierro. Así será de fuerte su unión. Y esto lleva al siguiente punto que Daniel resalta. Este reino será en parte fuerte y en parte frágil, ya que las mismas divisiones que tendrán entre ellos serán su punto débil. Entendiendo esto, podemos preguntarnos, entonces, ¿a qué alianza se refiere? Tratando de responder esta pregunta, muchos han propuesto algunas opciones. Algunos lo han visto como una sucesión de reyes romanos que llevaron al imperio romano de Occidente y Oriente a su caída. Otros también han opinado que se trata de un número de gobiernos contemporáneos. Otros opinan que se refiere a un reino que habrá de venir en el futuro. Entre los que opinan así, tenemos aquellos que han visto el surgimiento de la Unión Europea como un acontecimiento que pone las condiciones en la historia para que esta profecía se cumpla. La Unión Europea buscaba la manera de reconstruir toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ya que había quedado totalmente devastada después de la guerra. Por ello, allá en 1951 surgió la idea de la unión de las naciones de Europa para promover el progreso y la paz de todos sus países, siendo los primeros países que conformaron la Unión Europea Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Luego, con el tiempo, se fueron sumando mucho más países, llegando a 27 países en la actualidad. Si se observa el mapa de las naciones que forman la Unión Europea, vemos que son parte de las fronteras que el antiguo Imperio Romano conformó en el pasado. Así que muchos dicen que es probable que de algunas de estas naciones surja la futura alianza que conformará el quinto reino, un reino que tendrá parte del poder e influencia del antiguo Imperio Romano, pero por no estar totalmente unidos, será débil al mismo tiempo, tal y como lo afirmó Daniel al decir que será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Ahora, siguiendo esta línea de pensamiento, algunos afirman que los 10 dedos de los pies de la estatua representan la unión de 10 naciones específicas que tendrán que surgir de estas naciones europeas. Otra forma en la que otros han llegado a entender esta unión es que la consideran la unión no solo de naciones europeas, sino también de naciones orientales. Esto basado en el hecho de que el Imperio Romano no solo se extendió a través de Occidente, sino que también a través de Oriente. Si recordamos, el antiguo Imperio Romano de Oriente fue conocido como el Imperio Bizantino y tuvo su capital en Constantinopla hasta que finalmente fue conquistada por los musulmanes. Sin embargo, por mucho tiempo fue parte del Imperio Romano que se extendió a través de las tierras orientales y llegó a tener una gran importancia, ya que consideraban estas tierras santas por el hecho de ser el escenario de acontecimientos bíblicos. Ahora, es basado en todo esto que algunos opinan
opinan que la alianza que se dará en el futuro estará constituida por 10 naciones, 5 occidentales y 5 orientales, lo cual es representado por los 5 dedos de cada pie de la estatua. Estas son algunas opiniones de interpretación que los teólogos han sugerido en cuanto al quinto imperio, que está representado por los pies y dedos mezclados con barro cocido y hierro. Sin embargo, de lo que sí podemos estar seguros es que esta parte de la estatua simboliza el surgimiento de 10 naciones que habrán de gobernar en el futuro escatológico y que constituirán la fase final del cuarto imperio, el imperio romano. Finalmente, la revelación termina con el fin de todos los gobiernos humanos y el establecimiento del reino del Mesías. Hoy en día muchos reinos se han levantado afirmando su soberanía, pero a través de este sueño que Nabucodonosor tuvo, vemos que ninguno es para siempre. Por muy poderosos y espléndidos que estos sean, todos, por muy fuertes, se han debilitado conforme pasa el tiempo, dando paso a otros reinos que los sustituyen. Pero hay un día donde los gobiernos humanos llegarán a su fin y serán sustituidos por el reino perfecto y totalmente soberano de Dios. En Daniel capítulo 2, versículo 32 al 35 nos dicen cómo será esto. Leamos esta palabra en Daniel capítulo 2, versículos 32 al 35, que dicen de la siguiente manera: estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se las llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Vemos como aquella piedra que fue cortada, no con mano, hirió la imagen y la destruyó totalmente, de tal manera que no quedó nada. Fue hecha polvo y llevada por el viento sin quedar memoria de ella. Esa piedra es un símbolo de Cristo, de su futuro reino en esta tierra, el cual en su segunda venida afirmará su reino y establecerá un reino mesiánico que gobernará soberanamente sobre toda la humanidad. En Daniel capítulo 2, versículo 44 se nos explica cómo será este reino. Dice la palabra de Dios: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Está definido el día cuando nuestro Señor regresará por segunda vez y establecerá su reino por 1000 años en esta tierra. Así lo dice el libro de Apocalipsis, ya que justo después de su segunda venida destruirá al ejército del anticristo y encerrará al diablo por 1000 años para luego resucitar a los mártires de la gran tribulación que reinarán con él 1000 años en esta tierra. Esto lo podemos leer allá en Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 6, que dicen de la siguiente manera: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan 1000 años, y esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Así que podemos decir que el sueño de Nabucodonosor termina mostrando una visión escatológica del futuro reino milenial de Cristo.
Ahora, después de haber finalizado la interpretación de este sueño, llegamos a la sección final de este capítulo que se nos narra en Daniel capítulo 2, versículos 46 al 49. En estos versículos podemos ver cómo el rey Nabucodonosor termina postrándose sobre su rostro y humillándose delante de Dios, reconociendo su soberanía y su eterno poder. Daniel fue recompensado por el rey con muchos honores y grandes dones, dándole el título de gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios. Además de esto, también Daniel solicitó que se le diese puestos importantes a sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, lo cual ocurrió así. De esta forma, esta maravillosa profecía que ahora tenemos en el capítulo 2 del libro de Daniel es interpretada por este profeta, y no solo tenemos su interpretación hoy en día, sino que hoy sabemos que esta profecía ha tenido un cumplimiento histórico preciso, siendo esto una evidencia más de que la Biblia es más que un libro, es la palabra inspirada por Dios. Por ahora, vamos a finalizar este estudio para continuar en otra ocasión, no sin antes despedirnos en oración para agradecer este tiempo de estudio. Oremos a Dios. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo de estudio en el cual nos permitiste haber estudiado esta maravillosa profecía que se encuentra en el libro de Daniel. Señor, a través de todo esto podemos entender que tú tienes control y dominio sobre todas las naciones de este mundo. Tú reinas sobre los tiempos y sabemos que un día todos estos reinos llegarán a su fin y establecerás tu reino justo, el cual nosotros esperamos ansiosamente. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.